Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre soluciones para sistemas de calefacción. Para el que no haya estado en anteriores formaciones y no me conozca, mi nombre es Rubén Giner y soy el responsable del Departamento Técnico de GC Group España. Durante la formación, además de aprender, pues estaré acompañando y tomando nota de cualquier duda que os pueda surgir para posteriormente vía correo contestarlas. Bueno, para realizar la formación hemos querido contar con un fabricante de gran prestigio como es Grundfos y como formador tendremos a Víctor Jiménez, que es el delegado de la zona este en Grundfos, ya que le agradezco enormemente que haya querido participar en esta jornada. Antes de cederle la palabra, si me lo permitís, y para el que no conozca lo que es el ciclo de la eficiencia energética, os voy a explicar brevemente en qué consiste. El ciclo de eficiencia energética consiste en 15 formaciones o lo que llamaríamos módulos, donde en cada uno de ellos vamos explicando los diferentes elementos que constituyen una instalación dentro de una vivienda, hablando desde el punto de vista del ahorro energético. Es decir, cualquier elemento que tenga que ver con el ahorro energético en la instalación, hemos intentado que esté en estas formaciones. Comenzamos, bueno, lo hemos hecho de manera cronológica. En la anterior formación empezamos trabajando se habló de la aerotermia y de los depósitos de inercia. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos distribuidores del fluido por la instalación, que son las bombas circuladoras. Posteriormente empezaremos con los elementos terminales, como son el sistema radiante, la semana que viene, y luego haremos otro curso de fan coils y radiadores de baja temperatura. Posteriormente iremos viendo desfangadores y elementos auxiliares importantes también en la instalación, ventilación, recuperación de calor, veremos también la parte de regulación, que es importante también, veremos fotovoltaica, solar térmica, tratamiento de agua, también importante, y hablaremos desde el punto de vista del ahorro energético en el tratamiento de agua, porque también puede haber ahorro energético en este tipo de equipos, no tiene que ser solo clima. Iluminación y finalizaremos con el cargador del vehículo eléctrico, ¿vale? El que pueda seguir este grupo de formaciones, pues bueno, al final de ellas tendrá una visión general de los elementos que constituyen este tipo de instalaciones. Y ya sin más y agradeciendo vuestra atención, voy a hacer la palabra a Víctor y comenzaremos el webinar. Bueno, pues gracias por todo, gracias por esta oportunidad para llegar a todos vosotros. Gracias por asistir y espero que os guste. Sin más, os voy a explicar un poquito lo que veremos durante la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, empezaremos con un flujograma para la selección de equipos y un ejemplo de selección, así como un repaso de las funcionalidades de cada equipo y las curvas de las bombas, ¿vale? A continuación veremos algunos ejemplos de aplicaciones de calefacción y recomendaciones de instalación para asegurar el mejor rendimiento posible y un funcionamiento sin problemas. Y por último haremos un repaso de dónde encontrar las tablas de equivalencias entre equipos. La idea es que sea facilitaros el día a día y que el trabajo sea lo más fácil posible para todos. Empezamos. Bien, los aspectos un poco más teóricos de la calefacción son necesarios siempre para encontrar la solución más adecuada, ¿vale? Y aunque no vamos a entrar en gran detalle en todos ellos, ya habrá presentaciones otros días en los que se hablará, pues, como he oído, de sistemas de suelo radiante o de diferentes aspectos en este sentido, sí que hay algunos conceptos que me gustaría aclarar en esta primera parte de la sesión, ¿vale? Hemos clasificado los sistemas de calefacción en 3 tipos, que serían los que veis en estas imágenes: suelos radiantes, radiadores y otros sistemas de calefacción, que pueden ser los que incluyen, como por ejemplo, pues los fan coils, ¿no?, que utilizan aire caliente. Tened en cuenta que con respecto a las aplicaciones que hemos visto en otras sesiones y en otras ocasiones, en este caso, mantener el agua en movimiento es el medio, ¿vale? No el fin. Y me voy a explicar. En el caso de otras sesiones en las que hemos hablado de aumento de presión o de achique doméstico, yo lo que quiero es llevar el agua del punto A al punto B y para poder beber o para lo que sea necesario, ¿no? Y en este caso es un poco diferente, lógicamente. El agua yendo del punto A al punto B
solo es necesario porque necesito que este agua como fluido transmita el calor, ¿no? Sea el elemento de transmisión de calor. Lo que yo quiero no es el agua, sino lo que quiero es el calor que transporta. Y esto pues afectará, como veremos a continuación, a la selección del equipo que queramos, ¿vale? Seguro que tenéis todo claro cada uno de los sistemas, pero vamos a repasar un poquito a continuación ellos. Y para empezar, quiero hablar de uno de los conceptos que aparecen siempre al hablar de sistemas de calefacción, es el confort térmico, ¿vale? Y como podéis ver en la diapositiva, se trata de una condición subjetiva del propio entorno, pero que afecta al bienestar, a la productividad e incluso a la capacidad de aprendizaje. Así que espero que ahora mismo todos tengáis un nivel muy alto de confort allá donde estéis, ¿vale? Porque se trata de aprender. Eso sí, es algo completamente personal, así que nunca podemos conseguir el 100% de satisfacción y tiene su lógica. Y todos sabemos lo que pasa muchas veces, ¿no? De que hay gente que tiene frío y otros tenemos calor. Eso pasa mucho entre géneros de personas. Entrando en esos sistemas de los que quiero hablar un poquito, ¿vale? Vamos a hablar de ese confort térmico y ¿por qué? Porque cada uno de los sistemas que podamos elegir en este caso influye notablemente en ese confort térmico. A pesar de que el objetivo es tener temperaturas de aire ambiente en torno a 21 grados, el objetivo en calefacción siempre, ¿vale? Entre 19 y 21 grados, durante muchos años los sistemas de calefacción se han diseñado con temperaturas de suministro entre 60 y 70, como ya sabréis. Pero realmente, cuanto más alta es la temperatura de suministro, pues más elevados son los costes de calefacción y mayores pérdidas de calor tengo en la instalación. Si trabajo con emisores con mucha superficie, siendo los emisores, por ejemplo, el suelo, ¿vale? O la superficie del radiador, puedo trabajar con temperaturas menores y, por tanto, cabe esperar una reducción en el consumo energético del sistema de calefacción. Me gustaría que os quedarais con estos números. La temperatura de impulsión de un sistema de suelo radiante se encuentra típicamente entre 35 y 45 grados, lo que nos ayuda en el objetivo de reducir los costes asociados al funcionamiento de calefacción, ¿vale? Porque vamos a una temperatura relativamente baja. En el caso del suelo radiante, cada habitación tiene uno o más circuitos en función de la superficie que tengamos que calefactar y la controlaremos siempre con uno o más termostatos, ¿vale? Además, desde el punto de vista del confort térmico y hablando de calefacción, el suelo radiante es el que tiene la curva de distribución térmica más parecida a lo que se considera la calefacción ideal. Lo podéis ver en las dos gráficas de arriba a la izquierda, ¿vale? La calefacción ideal sería el número 1 y el 2, 3, 4 son sistemas de calefacción, en este caso calefacción por suelo radiante, que es el más parecido, repito, y tenéis 5 y 6 sistemas de 4, 5 y 6 de radiadores y de aire caliente, ¿vale? Lo veremos un poco también más adelante todo esto. Pero ¿en qué se traducen estas temperaturas de trabajo tan bajas que decíamos hace un momento? Pues para empezar en que tengo que mover caudales más elevados que con los sistemas tradicionales, ¿no? Como sería un sistema de radiadores, para conseguir la misma potencia y trabajo con un salto térmico. El salto térmico es la temperatura de impulsión entre impulsión y retorno y en el caso del suelo radiante hablamos de entre 5 y 8 grados, ¿vale? En estos sistemas de suelo radiante o en estos sistemas en general es muy importante el equilibrado hidráulico mediante detentores, ¿vale? O sea, que regulemos, hagamos un equilibrado para que tengamos el mejor reparto entre las diferentes estancias o entre los diferentes emisores, ¿vale? El control óptimo, en este caso, en el caso del suelo radiante, y esto es un dato importante, es mediante presión constante. Luego veremos los tipos de control que tenemos en las bombas, pero acordaros que el control en suelo radiante recomendado es un control mediante presión constante. Es un modo que muchas bombas del mercado ya traen incorporado, ¿vale? Para garantizar ese confort y optimizar ese rendimiento en la calefacción. Quiero que penséis un momento, ¿vale? ¿Por qué presión constante? Pues principalmente porque las pérdidas de carga de la instalación
son constantes. Cada circuito es individual, en el caso del suelo radiante, ¿eh? Así que una vez que equilibro y tengo equilibrados los circuitos, pasará agua o no, pero en ellos la longitud del tubo y la presión que queremos tener, la queremos mantener constante, ¿vale? Porque tanto el tubo como los accesorios pues siempre son los mismos, independientemente de si tenemos abierto un circuito u otro. En el caso de los sistemas de radiadores, puede que sean los más habituales en las viviendas durante muchos años, aunque ha cogido mucho terreno el suelo radiante, ¿vale? Sobre todo en obra nueva. Los sistemas de radiadores están en viviendas y en edificios comerciales también, aunque se utiliza mucho más a lo mejor el sistema de fan coils o el sistema de aire, ¿vale? Algunas de las ventajas que tenemos es que suponen una forma de calefacción muy versátil, muy rápida y barata, ¿vale? Y otra ventaja sería que con radiadores la transferencia de calor al ambiente es rápida. A diferencia del suelo radiante. El suelo radiante, como sabéis, tiene una capa de mortero que tenemos que superar con el calor, tenemos que conseguir esa transmisión térmica y eso lleva a una inercia. En el caso de los radiadores, pues es mucho más rápida la transmisión, ¿vale? También el tipo de transmisión, sabéis que hay radiación y convección, en este caso es mixta, ¿vale? Si hablamos de las condiciones típicas de trabajo, en el caso de los sistemas de calefacción, ¿vale? Se trabajan en estos sistemas de calefacción con caudales más bajos que con los sistemas de suelo radiante para conseguir la misma potencia. Pero en cambio, tengo que tener una temperatura de impulsión mayor, que es entre 60 y 70 grados, ¿vale? Y el salto térmico también. El salto térmico estaremos hablando entre 15 y 20 grados. En este caso, el equilibrado hidráulico mediante detentores también es crítico para garantizar el buen funcionamiento de la instalación y evitar pues, llamadas continuas, ¿no? En las que nos digan que hay distintas temperaturas en las habitaciones o un radiador suena o cualquier tipo de problema habitual en este tipo de instalación. Hablando del control, para compararlo con el sistema de suelo radiante, el medio de control óptimo, acordaros de cuál decía antes, ahora es mediante presión proporcional. O, en el caso de Grundfos, tenemos una función que se llama AutoAdapt, que aquí sí que puede tener variaciones respecto a la pérdida de carga en función del número de radiadores que tenga abiertos. Los elementos que atraviesa el agua pueden variar y, por tanto, las pérdidas de carga también varían. A más radiadores abiertos, más pérdida de carga, y la bomba se tiene que poder adaptar a esas variaciones. Entonces, por eso hablaremos siempre de presión proporcional o del sistema nuestro de AutoAdapt. Y los fan coils, que son emisores ya independientes, ¿vale? Cuentan con un ventilador. A medida que este funciona, recircula y calienta el aire dentro de un local o del sitio donde se encuentra instalado. Y el rendimiento óptimo de este equipo es trabajando también a temperaturas de entre 60 y 70 grados, ¿vale? Hablando de calefacción. Entre las ventajas de este sistema tenemos que es un bajo coste de inversión, yo creo que proporcionalmente el más bajo, y son interesantes en grandes superficies, garajes, almacenes, centros comerciales o cualquier sitio de gran volumen, ¿no? ¿Qué tiene? Pues que son ruidosos y que tienen un mayor coste de explotación comparados con los sistemas de radiadores o suelo radiante. Son bastante menos eficientes, aunque son una muy buena opción en el tema de refrigeración. En cualquier caso, si tener una temperatura precisa del espacio interior tiene poca importancia o menor importancia, vamos a dejarlo menor, importancia, son una muy buena opción. También se montan en ocasiones combinados con sistemas de calefacción, ¿vale? Para aprovechar las ventajas de uno y de otro, sistemas mixtos. Con respecto a las condiciones típicas de trabajo, en calefacción con fan coils, trabajamos con caudales elevados y con grandes pérdidas de carga en el circuito. Ya hemos comentado temperaturas de impulsión y en este caso el diferencial de temperatura entre impulsión y retorno es de entre 15 y 20 grados, similar al de radiadores, ¿vale? Para un sistema, por lo tanto, en un sistema de fan coils el modo de control óptimo de la bomba, ¿vale?
será mediante curva constante. Bien, visto esto, a ver, los que alguna vez habéis asistido a alguna otra sesión en Grundfos, ya sabéis que para empezar la selección, lo primero de lo que suelo hablar desde el punto de vista de selección del equipo es del caudal, ¿vale? En el caso de los circuitos de calefacción, este caudal va a depender de la calefacción instalada. Necesito conocer la potencia que tiene y puedo tenerla en kilocalorías o kilovatios, pero es fácil la conversión de unidades de unas a otras. También necesito conocer el salto térmico, que depende del sistema de calefacción que tenga, como ya hemos visto, ¿no? Si es suelo radiante, radiadores, siendo siempre menor en los sistemas de suelo radiante que en los demás. Y además debería considerar también otro dato importante, que es la velocidad del agua. Que sepáis, o ya sabéis, supongo, pero informo, que para evitar ruidos la velocidad debe de estar entre 0,5 y 1 metro por segundo, ¿vale? Y de esta manera evitaremos pues, posibles ruidos en la instalación. En esta gráfica que veis aquí, que podéis encontrarla también en el catálogo tarifa de soluciones domésticas nuestro, que os hemos facilitado, que os vamos a dejar y que está online, en la página 42, ¿vale? Podéis encontrarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues entro desde el eje vertical con la potencia de la caldera, ¿vale? No sé si se ve, creo que se ve la mano, ¿vale? Pero entro en el eje vertical con la potencia que necesiten de la caldera, kilocalorías o kilovatios, ¿vale? Y corto con las líneas inclinadas del salto térmico que tengo. Salto térmico dependiendo del sistema de calefacción que esté utilizando. El diferencial de temperatura y en ese salto térmico, con ese diferencial, bajo para abajo hasta cortar con la línea horizontal, que es la del caudal, ¿vale? En metros cúbicos hora, que será como tendré que trabajar. Lo veremos en un ejemplo ahora más adelante. Y aquí viene otra variable importante, que es la presión. Y para entenderlo mejor, tengo que tener claro que los circuitos de calefacción son circuitos cerrados, circuitos a presión. ¿Qué significa eso? Pues que a diferencia de lo que hemos visto en anteriores sesiones, yo no voy a tener una altura geométrica que vencer. En los grupos de presión o en las bombas de achique, siempre tenemos que superar pues, una altura, ¿vale? Que es altura geométrica. Aquí lo único, en el caso del suelo radiante, de la calefacción, al ser circuitos cerrados, lo único que tenemos que ser capaces de vencer la pérdida de carga de la instalación. Que ahí eso sí que no cambia, eso lo tenemos que tener siempre en consideración, ¿vale? Tendré que poder bombear a suficiente presión para que el agua circule por todo el sistema de las tuberías, con sus codos, válvulas y demás, para que llegue a una presión determinada de nuevo a la aspiración de la bomba. Y este punto es importante, porque, por ejemplo, en ciertas bombas, en las magnas, por ejemplo, necesito garantizar una presión mínima de entrada. Desde el punto de vista del cálculo, lo que tendré que hacer es coger el caudal que me ha salido antes, cogeríamos el caudal, ¿vale? Y el diámetro de tubería que tengo, que lo vemos en estas rayitas, ¿vale? Leer las pérdidas de carga en el eje vertical, aquí tenemos la pérdida de carga, ¿vale? Y en milímetros, columna de agua por metro, ¿vale? Y obviamente necesito conocer, que es un dato importante, la longitud de la tubería que tengo, para luego poder multiplicarlo por esa cantidad que me sale de metro. Vamos a verlo en un ejemplo un poquito más claro. En una instalación necesitáis una bomba circuladora para el sistema de calefacción, para una vivienda unifamiliar de 2 plantas. Se trata de una sustitución y nos comenta el propietario que con la bomba anterior el calor no era homogéneo por toda la casa. Así que ya que cambian la bomba y se hace un nuevo estudio, quieren evitar que esto siga pasando, ¿vale?
Seguro que la mayoría de vosotros ya sospecháis que es lo que no estaba bien, pero si asumimos que la instalación está bien hecha originalmente y que no hay ningún error de diseño, puede que sea por las pérdidas de carga, ¿verdad? Podría ser que la bomba fuera justa para esa instalación. Entonces, la caldera es de 20.000 kilocalorías hora y es una instalación de radiadores que tiene aproximadamente 200 metros de tubería. La presión recomendada en la instalación es de 1,8 bares y aunque nosotros no lo necesitamos para los cálculos, pero sí que necesitamos conocer que el diámetro de la tubería es de 22 milímetros. Bueno, pues ya tenemos los datos. Me voy a la tarifa, cojo las gráficas que hemos visto, que tenemos aquí delante, y empezamos por el caudal y comprobamos que para esa potencia el salto térmico de 20 grados para un sistema de radiadores tendré un caudal, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, de 1 metro cúbico hora, ¿vale? 20.000 kilocalorías, salto térmico de 20 grados y caudal 1 metro cúbico hora. No lo he puesto, pero he comprobado que la velocidad de la tubería estaba por debajo de 1 metro por segundo para evitar ruidos, ¿vale? Salía en torno a 0,75 metros por segundo. Vamos a ver las pérdidas de carga. Veo que para ese caudal, que lo tenemos en esta otra gráfica, ¿vale? Y esa tubería de 22 milímetros, las pérdidas de carga serían de unos 27 aproximadamente milímetros de columna de agua por cada metro de tubería. Por tanto, para 200 metros de tubería, mis pérdidas de carga serían de, pues, 27 por 200, ¿vale? Que lo tenemos aquí, dividido entre 1000 para pasar de milímetros a metros, serían 5,4 metros de columna de agua. Pues ya tengo los datos para elegir una circuladora. Así que ahora lo que haremos es conocer un poquito, ver las opciones que tenemos, ¿vale? Como ya sabéis, en función de la aplicación y de los requisitos del cliente, tendré que elegir una bomba u otra y cualquiera de los equipos que vemos aquí a priori nos podrían valer para el ejemplo que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar las curvas de las bombas y ver cuál me encaja con mi punto de trabajo de 1 metro cúbico hora y 5,4 metros de columnas de agua. Vale. Vamos a empezar por la Alfa 1L. Seguro que todos conocéis ya esta bomba, pero es la circuladora, es una circuladora sencilla, ¿vale? En Grundfos es la circuladora doméstica más sencilla, desde el punto de vista siempre de control y funcionalidades. Se puede usar tanto como bomba de sustitución, porque se adapta a la mayoría de instalaciones que ya tengan una bomba Grundfos, como tanto para sistemas de caudal constante o variable, ya que la velocidad se puede controlar con una señal de entrada de modulación, también por ancho de pulsos, o como la podemos también sacar de una caldera. Cuenta con un motor de conmutación electrónica, pero no puede controlarse su velocidad variando, ¿vale? O pulsando la tensión de alimentación. Cuenta con 3 curvas constantes, las típicas, y un modo de funcionamiento para radiadores. O sea, tenemos las velocidades, que las veis aquí, velocidad 1, 2 y 3, o en la propia dibujito de la bomba, ¿vale? Luego, un dibujo de radiadores, que sería, como os he explicado antes, el sistema de presión proporcional o un sistema de suelo radiante que sería el de presión constante. Además tiene posibilidad de desbloqueo manual con el tornillo que está hueco que podéis ver en el centro de la bomba, ¿vale? Aquí hay un tornillito que siempre tiene que ir en la dirección que necesitamos, ¿vale? Y ese tornillo apretamos un poquito y la bomba la podemos desbloquear. Esto puede pasar mucho en el caso del verano, que ha estado mucho tiempo parada la bomba, y en los casos de que estén un poco sucias las instalaciones, la propia corrosión sedimenta y bloquea los impulsores.
Entonces necesitamos de desbloquearlo. En el caso del alfa 1L, pues tenemos ese tornillito con el que podemos forzar el desbloqueo, ¿vale? Un detalle importante que es común a las tres alfas que vamos a ver es que el impulsor está fabricado en composite para minimizar los riesgos de corrosión que al trabajar con agua caliente y según el tipo de agua podría ser un problema serio, ¿vale? Con respecto a las curvas, vamos a comentar rápidamente la nomenclatura, por si alguno no lo conoce, y esto vale para los tres modelos de alfa. El nombre de la bomba va lo primero. En este caso, pues alfa 1L, alfa 2, lo que sea. Nos encontramos un número de 2 cifras. Es lo siguiente, por ejemplo, 25. ¿Vale? Es el diámetro nominal de la aspiración y descarga en milímetros. El siguiente número, que viene seguido de un guión, por ejemplo, 40, es la altura máxima en decímetros. Si la queremos en metros, pues tenemos que quitarle un número, sería 4 metros, el ejemplo de 40, ¿vale? La presión máxima que puede dar la bomba la tenemos en eso, en decímetros, y la pasamos así. Y luego tenemos un siguiente dígito, que sería, por ejemplo, 180, que es la distancia que tenemos entre conexiones, ¿vale? De aspiración a descarga en milímetros. Si es 180, pues habría 180 milímetros, ¿vale? Y esto es importante, sobre todo cuando vamos a ubicar la bomba en un sitio ya existente, en una sustitución, donde si la bomba era de 180, pues es importante que la que pongamos pues sea también de la misma longitud. Además, también si hubiese una N entre el 40 y el 180, significa que es una versión en inoxidable, ¿vale? Si no pone nada, es fundición. Pero si vemos que lleva una N, por ejemplo, pues en el caso de una alfa sería alfa 2N, ¿vale? Pues significaría que es inoxidable. Alfa 1N, por ejemplo, sería inoxidable, que no es alfa 1L, ¿vale? Que quede claro que la alfa 1L, esa bomba es en fundición, ¿vale? Y en el caso de inoxidable, en la alfa 1, sería alfa 1, no alfa 1L. Bien, en el caso del alfa 2 y la alfa 3, las curvas de trabajo en los dos casos son muy parecidas, ¿vale? Se ve en esta diapositiva y en la siguiente que veremos. La nomenclatura ya la habéis visto, es igual, lo que cambia es el nombre inicial de alfa 1L, en este caso por alfa 2, y sigue la misma estructura. La alfa 2 es una versión más avanzada que la circuladora que hemos comentado antes, e incluye funcionalidades como es el autoadapt, ¿vale? Que lo hemos desarrollado, antes habéis visto que os lo he comentado, lo hemos desarrollado especialmente para sistemas de bitubo y también para sistemas de suelo radiante. Con AutoAdapt, la bomba queda configurada para un control de presión proporcional, pero esta función está pensada para que el funcionamiento de la bomba se adapte de manera continua a la demanda real en el sistema. En primer lugar, la bomba lo que hace es analizar el sistema en el que está instalado, verifica si la presión es correcta y con esa información elige la curva de presión proporcional que mejor se adapta al sistema dentro de la zona sombreada que veis, de la zona sombreada aquí en la parte de la derecha. Y esto lo hace de una manera continua mientras esté funcionando, por lo que no puede esperar un funcionamiento ideal inicialmente, ¿vale? Tenemos que darle un tiempo para que aprenda en la instalación, pero el sistema AutoAdapt, la verdad es que es un sistema muy cómodo porque os deja colocar y listo, apretáis el botoncito y os podéis ir porque ella sola se pondrá a trabajar en el punto óptimo, ¿vale? Con otros modos de control, la diferencia es esa capacidad de moverse automáticamente, ¿vale? En lugar de en una única línea, que es lo que tenemos en los controles habituales de curva constante, que son 3 en el caso del alfa 2, de curva proporcional, ¿vale? O de presión constante. Estos modos de control avanzados son posibles porque está efectuado mediante un sistema de presión diferencial para determinado caudal y funciona así de la forma más eficiente.
Además, también la Alfa 2 tiene un modo nocturno que por defecto viene desactivado. ¿Vale? Se puede habilitar cuando estamos trabajando en velocidades, en la 1, en la 2 o en la 3, y que son las 3 curvas de toda la vida. Este modo lo que hace es que la bomba pasa a modo stand-by según la temperatura de la tubería, gracias al sensor de temperatura que lleva integrado. Para usarlo, la bomba debe estar instalada en la impulsión y la temperatura del agua cae, en el caso, entre 10 y 15 grados. Si se produce esta caída en un intervalo de 2 horas, hace el cambio a modo nocturno. Y no os preocupéis porque la bomba cambia luego a modo normal automáticamente y sin ningún retardo, en cuanto la temperatura de esta tubería sube 10 grados. También cuenta con un modo verano, que lo que hace es evitar el bloqueo de la bomba cuando está sin funcionar. Acordaos que en la Alfa 1L he dicho que había un tornillito, ¿vale? Aquí hay un modo verano, que es muy interesante, la verdad, porque lo que hace es que si la tenemos en modo verano, arrancará la bomba a baja velocidad durante 2 minutos cada 24 horas. Y este modo lo que hace es que no deja que sedimente, que pose ese sedimento que bloquee el impulsor y que por lo tanto la bomba se bloquee. ¿Vale? Igualmente este modo de funcionamiento es opcional. Podemos activarlo o desactivarlo a nuestro gusto. Tanto con la Alfa 2 como con la Alfa 3 tengo la opción de realizar un equilibrado de manera sencilla de la instalación, pero en el caso del Alfa 2 necesito contar con un dispositivo adicional, ¿vale? Que es el Alfa Reader. Nosotros lo llamamos un dongle o un aparatito que se ha de conectar a la bomba. Lo veis en la imagen aquí, esto, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle del equilibrado porque eso da para otra clase entera, ¿vale? Para otro día y nos alargaríamos muchísimo. Alfa 2 ahora también lo que sí hacemos es ese equilibrado con este aparatito a través de una app que se llama Grundfos Go Balance, ¿vale? Y en el caso de la Alfa 3, y terminamos con la familia Alfa, es la más lista de todas. En este caso, os he dejado la pantalla del display aumentado para que veáis las diferencias con la Alfa 2, ya que las curvas de funcionamiento son muy similares, ¿no? Diferencias principales. Pues la Alfa 3 cuenta con conexión Bluetooth, sin ningún dispositivo adicional. O sea, aquí no hace falta el aparatito ni para equilibrados ni para nada. Nos conectaríamos a ella solo pulsando el botoncito que tiene las rayitas, este botoncito de aquí, ¿vale? Como si fueran las del wifi. Si lo que quiero es configurar la bomba para que la aplicación que se encuentre instalada o leer los datos o cualquier cosa, tenemos la aplicación Grundfos Go Remote, con la que puedo gestionar los parámetros de configuración de la bomba. Esta bomba, la verdad es que se puede configurar prácticamente todo, ¿vale? De 0,1 metro en 0,1 metro. O sea, en esta no hay 3 curvas, ni de presión proporcional, ni de constante. Nosotros le podemos poner con la aplicación la presión que deseamos, ¿vale? De 0,1 en 0,1. Y de hecho, lo que sí os animo es a que os bajéis esta app, que si podréis, si tenéis curiosidad, porque tiene un simulador. Y en ese simulador pues podéis ver y trastear sin problema cómo se programaría o cómo se trabajaría con este tipo de bombas. La Alfa 3 también permite el equilibrado hidráulico sencillo, ¿vale? Pero repito, en este caso conectado por Bluetooth y sin el reader, sin el dongle que necesita la Alfa 2. Lo haríamos para hacer el equilibrado hidráulico con la aplicación Go Balance. Bien, la Alfa 2 y la Alfa 3 sí que cuentan con una variación de velocidad y lo que llevan montado es un motor síncrono de imán permanente que nos ayuda a optimizar la eficiencia del equipo. En este caso, solo contamos con 2 botones, el de conexión a la app y otro que nos permite leer la pantalla con el consumo de potencia actual o el caudal. Como la Alfa 2 cuenta con un auto-adapt, un sistema auto-adapt, modo nocturno y verano, pero a diferencia de la 1 y la 2, en el caso de la Alfa 3 no la tenemos en modelos de inox, ¿vale?
En los modos de control avanzados ya conocidos, sí que podemos utilizar el sistema de radiadores y suelo radiante también mixto como AutoAdapt, ¿vale? En el caso de la Alpha 2, el AutoAdapt sería en modo o de radiadores o de suelo radiante. Aquí sí que hay instalación mixta en la que podríamos tener parte de radiadores y parte de suelo radiante y conjugarla para que funcione automáticamente. Todo esto, repito, a través de la app Go Remote, ¿vale? Puedo definir un calendario de funcionamiento para optimizar aún más ese funcionamiento, que puede ser de manera individual para cada día de la semana, para días laborables de 9 a 5, o solo si funciona los fines de semana. Y esto, bueno, pues es ideal para oficinas, por ejemplo, o para que funcione por la noche, etcétera, etcétera. Que sepáis que hay una cosa importante. A diferencia de las bombas tradicionales, las antiguas, las de motor asíncrono, nos encontramos que esas bombas, las antiguas, ya están fuera de normativa, ¿vale? No cumplen las regulaciones en cuanto a eficiencia energética. Por lo tanto, tienen valores de rendimiento mucho menores. Si en lugar de elegir o ofrecer una bomba de estas, montamos las que os estamos explicando hoy en día que cumplen normativa, amortizaríamos la diferencia de precio en 3 años, solo por el ahorro de consumo eléctrico, ¿vale? Os recordamos que no está permitida su instalación, salvo para sustitución de bombas existentes en calderas y que se pueden vender solo como repuestos, ¿vale? Igualmente hay una diferencia muy importante en cuanto a regulación, confort y consumo en las bombas de hoy en día. Y dentro de las familias, pues pasaríamos ahora a una gama superior más grande, ¿vale? Que es la familia de las Magnas. Empezaríamos con la Magna 1, que tiene funcionalidades más sencillas, y la otra sería la Magna 3, que es un poquito más compleja, más completa, para hablar claro. En general, esta explicación que os acabo de decir sirve para todas las bombas de Grundfos, ¿vale? Las que son 1 son más sencillas, especialmente en lo relativo a modos de control y funcionalidad. Y las 3, Alpha 3 o Magna 3, son las que tienen mejor capacidad de control, de regulación, ¿vale? Son más listas. Y no es que sean unas mejores que las otras, sino que no siempre es necesario ir con la mejor bomba, ¿no? Con el Ferrari, ¿vale? Depende de las necesidades de la instalación o de nuestro cliente. Lo pasaremos muy rápido, pero sí quiero daros unas pinceladas sobre los equipos, ¿vale? ¿Qué tiene en particular la Magna 1? Bueno, pues son bombas circuladoras de rotor húmedo con motor síncrono de imán permanente. Tienen mucho mejor rendimiento que los motores convencionales de jaula de ardilla y cuentan con una electrónica que permite variar la velocidad. Para compararlo con las alfas, se pueden usar con caudales y presiones mayores, o sea, serían hermanas mayores, ¿vale? Así que serán más habituales en edificios más grandes, como podéis ver en las curvas. En el caso de la Magna, puedo tener bombas dobles que al funcionar como bombas en paralelo, lo que harán es que serán capaces de entregar algo menos del doble del caudal que daría una bomba sola. Por temas hidráulicos de diseño nunca llegarán exactamente a ese doble, ¿vale? Sería una bomba al completo y la otra más o menos pues, sería sobre un 80%, para que os hagáis una idea del caudal total. Y es un buen momento para indicar que en el caso de tener una bomba doble, las bombas pueden funcionar en alternancia cuando ambos cabezales están pareados, ¿vale? Arrancando una de ellas cada 24 horas para equilibrar así el funcionamiento entre ambas. Sin embargo, si quiero que funcionen en paralelo, es decir, las dos a la vez, tengo que quitar la comunicación entre ambos cabezales. Eso pulsando el botón durante unos segundos, se le da alimentación de manera independiente y funcionan completamente independientes las bombas. En el caso de la Magna 1 tenemos disponibles modos de control similares a los de las alfa, presión proporcional, presión constante, curva constante, son 9 en total. Y además esta bomba ya la tenemos disponible con una entrada digital
que permite la gestión de arranque-parada de la bomba en automático, cuando haya demanda por parte de la caldera. Puedo controlar la bomba desde su display con un solo botón de manera muy intuitiva o conectarme a ella para leer los datos de funcionamiento o posibles alarmas utilizando un dispositivo adicional como los que he llamado anteriormente dongle. En este caso es otro, es el MI 301, pero que hace de intermediario entre lo que es la bomba y el teléfono con las aplicaciones, que en este caso sería la aplicación genérica siempre que, repito, se llama Go, Grundfos Go Remote. La nomenclatura es muy similar a la que hemos visto, pero ahora, a la que hemos visto en las alfas, pero ahora podemos encontrarnos con la D, ¿vale? Que justo al final del nombre de la bomba significa que sería una bomba doble. También puedo tener una F, que significaría que la bomba es embridada, y si no está la F es que es roscada, ¿vale? Como en el caso de las alfas. Y ya sabéis bastante de la Magna, pero bueno, vamos a ver un poco las diferencias entre Magna 1 y Magna 3. La Magna 3 proporciona unos caudales y alturas similares a los de la Magna 1. Hidráulicamente su diseño es muy parecido, ¿no?, al de la Magna 1. Pero como decíamos al explicar que tienen más opciones por el ser el 3, ¿no? Magna 3 tiene más opciones de control, cuenta con funciones avanzadas como es la configuración que te va guiando por todo el proceso de puesta en marcha o la configuración de manera súper sencilla. Y además vuelve a tener el sistema AutoAdapt que comentaba antes, añadiéndose a este modo de control otro sistema que se llama Flow Limit, que sería para limitar el caudal máximo que es capaz de dar la bomba, ¿vale? Igual que Float Adapt, que sería una combinación de los dos anteriores, del Grundfos Adapt, el Auto Adapt y el Flow Limit, ¿vale? El Flow Adapt sería un mixto. Puedo conectarme a ella con la necesidad del dongle, del MI 301, en la app Grundfos Go Remote, y sacar incluso informes de funcionamiento, además de realizar configuraciones en el teléfono de forma sencilla sin necesidad de tocar parámetros en el cuerpo de la bomba. Vuelvo un momento a lo del Flow Limit, AutoAdapt y Flow Adapt, ¿dónde pueden ser útiles? Pues imaginad que por la instalación no puedo pasar nunca de 20 metros cúbicos hora. Pues con el limitador de caudal tendría las funciones de válvula reguladora de caudal sin necesidad de instalarla, todo electrónicamente. Esto sería gracias al sensor diferencial de presión diferencial que lleva incorporado. Y este sensor puede medir también temperatura, por lo que es una opción estupenda para hacer controles por temperatura, que son los más eficientes. Sepáis que ese tipo de control es el más eficiente que nosotros recomendamos. O para medir energía térmica consumida en una determinada zona de un edificio grande. Esta funcionalidad va a ser muy importante a la hora de que, como sabéis, ahora se ha aprobado la nueva regulación, ¿vale?, sobre contadores de energía térmica y que afectará a los edificios con calefacción central, en los que habrá que ver viabilidad técnica y económica y modificar la sala de caldera. En el resto de funcionalidades se parece bastante a la Magna 1, la Magna 3. Tengo la posibilidad de incluir las comunicaciones mediante cualquier tipo de protocolo y eso también es nuevo dentro pues, porque no había hablado hasta ahora, ¿no? Pero podemos controlar las bombas mediante Modbus, Profibus, añadiendo un módulo adicional, ¿vale? En las últimas actualizaciones de la Magna 3 lo que hemos conseguido es que incluso se pueda realizar que la bomba funcione cuando hay un PLC o un sistema BMS, ¿vale? Y de esa manera conseguimos pues, que la bomba funcione lineal con un mínimo o lineal con parada, de tal manera que cuando cae la demanda a una velocidad mínima, la bomba pues se quede funcionando en torno a un 10% o se pare, por lo que nosotros queramos. Aquí sí que puedo poner a funcionar las bombas en cascada, operando de modos de curva constante o presión constante,
Y para cuando una no llegue, hacer que entre la segunda, además, o del modo que conocéis de modo reserva o alternancia que veíamos en el multibomba de las bombas dobles. ¿Vale? Bien, volviendo al ejemplo práctico, os recuerdo que estamos hablando de que todas estas bombas servían para el posible ejemplo que teníamos, ¿vale? Y teníamos los datos que habíamos visto hasta ahora de 5,4 metros de columna de agua. Bien, siendo una vivienda unifamiliar, lo que más sentido tiene es que elija una alfa. ¿Vale? ¿Cuál? Pues por eso os he contado tanto sobre las funcionalidades, porque a nivel curva realmente me podría encajar cualquiera de las tres. Pero que me quede con una o con otra depende más de las cosas que quiera el usuario y que quiera hacer y del funcionamiento que queramos tener óptimo que realmente de las bombas en sí. O sea, que quede claro que nos servirían cualquiera de las tres, pero que dependiendo de el sistema o el control que queramos tener sobre las bombas, elegiremos una u otra, como os he ido explicando, por sus diferentes características. Si estamos hablando de equilibrar adecuadamente el circuito, pues me iré a una alfa 2 o alfa 3, porque la alfa 1 no tiene la posibilidad de equilibrar el circuito. Si quiero comunicación Bluetooth, en este caso sería solo la alfa 3, ¿vale? Y aquí os dejo una comparativa, ¿vale? Porque os he dado mucha información en este sentido. Es una tablita resumen de las características de cada una de estas tres alfas, ¿vale? Si os fijáis, pues la más sencillita, pues por ejemplo, no tiene una cosa muy importante, que es la protección contra marcha en seco. Ya decía que nos tenemos que asegurar siempre que el circuito esté lleno, ¿vale? Y purgado lo mejor posible, sí que tiene la función de desbloqueo manual, mientras que en los otros casos, pues el desbloqueo es automático por vibración, el sistema AutoAdapt, que ya os he explicado, el caso del equilibrado con Alpha Reader en las Alpha 2 y el equilibrado con aplicación directamente desde el móvil, en el caso de las Alpha 3, aparte del control y monitorización. ¿Vale? Las tres bombas, el ruido que hacen es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero bueno, nos hemos dejado algo, hay algo de lo que aún no he hablado. ¿Vale? Es súper importante también que en cualquier casa o edificio comercial, sobre todo en nuevo, tenemos una parte importante que es el ACS, la recirculación de agua caliente. ¿Vale? Lo vamos a ver muy rápido. Para calcular la bomba que necesito para un circuito de ACS, hay que hacer también algunos cálculos. Eso lo encontraréis en la página 66 del catálogo doméstico de soluciones domésticas y es un método muy rápido. Además, es muy parecido al ejemplo que acabamos de ver, así que os animo a que lo reviséis ahí directamente porque si habéis entendido el ejemplo anterior, os va a salir súper rápido. La recirculación de ACS tiene la particularidad de que las partes de la bomba en contacto con el agua deben estar hechas de materiales nobles. Esto es un tema importante, ¿vale? Inoxidable, bronce, latón, etcétera. Es agua que se renueva continuamente, con lo cual hay un aporte continuo de oxígeno y sales como carbonatos, por ejemplo. Y dadas las temperaturas con las que trabajamos, el riesgo de corrosión es alto. Por eso no se recomienda trabajar con fundición. ¿Vale? De hecho, hay una normativa, ¿vale? Que sale recogido en el Código Técnico de Edificación. Y cuando haya contacto con personas, se debe poder garantizar que no se alteran las características del agua. Y eso solo lo puedo garantizar si no tengo corrosión en la bomba de recirculación. Por esa razón, todas las bombas para agua caliente siempre tienen una N. Todas tienen el cuerpo hidráulico fabricado en acero inoxidable para cumplir esa normativa y vamos a ver muy rápido algunas de las características de estos equipos que tenemos aquí, ¿vale? Las UPN, como veis, no he pasado las alfa porque las características y la principal diferencia con las que hemos visto anteriormente son las mismas, simplemente es el tema del cuerpo, ¿vale? Pero en el caso de las UPN son bombas diseñadas especialmente para agua caliente. En el caso es el caso de las UPN más pequeñitas, que son las que veis en las gráficas. Están pensadas para pequeños edificios, como casas unifamiliares o un par de casas unifamiliares.
Se trata de bombas muy, muy sencillas con una única velocidad, pero también muy robustas. Según el modelo, pueden llegar a proporcionar hasta 4 metros cúbicos hora y hasta 4 metros de columna de agua, de presión, ¿vale? Y esto sería en el caso de la más grande de las que veis aquí, que es la 2045. Está, ¿eh? El impulsor, con la intención de ser duradero, está fabricado en composite. Luego tendríamos las UPS, similares a las UP, pero con más modelos disponibles y puede llegar hasta 8 metros cúbicos hora y 6 metros según el modelo. Pero además cuentan con 3 velocidades. Así como las anteriores eran de una velocidad, ¿vale? Aquí nos dan un poquito ya más de juego. Tenemos 3 velocidades con 3 curvas constantes que podéis ver en las gráficas. La primera posición normalmente me da el 60% del caudal total. La segunda aproximadamente el 80% y la tercera me suele dar en torno al 100%, ¿vale? En cuanto a materiales y robustez, son como las UP, pero con la ventaja del cambio entre curvas que os acabo de comentar. Puedo encontrarlas incluso en sistemas de calefacción central, en los casos de más grandes, incluso en district heating, ¿vale? Que se está poniendo muy de moda por las ventajas que tienen en cuanto a, sobre todo, optimización energética. Y termino con este repaso de las bombas de ACS con las Comfort, ¿vale? Se podría decir que son las pequeñitas, pero son las más avanzadas de las que hemos visto hasta ahora. Tienen en especial, y lo digo, por eso digo que son las más avanzadas, en las versiones BA y BXA, incluyen el modo de control, cuidado que no es el mismo, que sí que tiene el mismo nombre, pero no es el mismo, el modo de control auto-adapt. Es un control adaptativo automáticamente, ¿vale? En el caso de calefacción se adapta de la manera que os he explicado anteriormente, pero en el caso de las circuladoras de ACS, ¿vale? Es un control por temperatura y de un modo continuo de funcionamiento. Este AutoAdapt está orientado al ahorro de energía y lo que hace es adaptar el funcionamiento de la bomba, los arranques y paradas, en función del patrón de uso de la gente de la casa, ¿vale? La gente que conviva. En función de las horas a las que se abren y se cierran los grifos de agua caliente, la bomba ajusta automáticamente el número de horas de funcionamiento para producir ese servicio de ACS, ¿vale? Para que funcione es necesario instalar un sensor de temperatura que incorpora la bomba en la impulsión, entre 20 y 50 centímetros de la salida de caldera. Este sensor, junto con el que lleva la bomba interiormente, detecta cuando se ha abierto el grifo de agua caliente y esos eventos de uso de agua caliente se registran y permiten predecir un patrón de consumo y en función de eso la bomba arranca y para. Así que solo funciona cuando es necesario y se va adaptando siempre a los últimos días de uso. O sea, es es un control adaptativo con aprendizaje continuo, ¿vale? En verano se adaptará a nuestras costumbres en verano, va recopilando los datos durante 2 semanas y en invierno, pues a nuestras costumbres horarias de invierno, ¿vale? Tenemos además un cambio de última hora, porque hemos lanzado ahora, el mes pasado, a finales del mes pasado, una nueva bomba. En este caso es la Digital Timer, ¿vale? Esta bomba nos la habéis pedido muchos, ¿vale? Ya aparece en tarifa en la versión online, en el catálogo nuevo, en el de papel no, estará disponible el año que viene, ¿vale? Ya no vamos a emitir más versión de papel. Con esta nueva versión tengo la posibilidad de trabajar en continuo, sin configurar periodos, para que la bomba esté parada, si no hay demanda, o con el temporizador, que se puede personalizar como queramos para adaptarse a las necesidades de la vivienda. Y bueno, ya sabemos todos que es una opción muy interesante, además de sencilla de configurar, porque los botones que tiene son muy, muy intuitivos.
Las curvas quedarían de la siguiente manera en lo que son las confort, ¿vale? Y como vemos, el caso de la confort tiene una nomenclatura, ¿vale? La veis aquí. También sale en el catálogo doméstico, ¿vale? Es un poco distinta y por eso os cuento. Los dos primeros números de 2 cifras son el diámetro nominal de aspiración y descarga. A continuación tenemos la presión máxima, a válvula cerrada de la bomba, y la B indica que el cuerpo de la bomba es en latón. Luego podemos o no tener una X, que es la relacionada con el suministro de la válvula de corte y antirretorno, que se puede incluir en el paquete, pero sin montar. A continuación podemos tener el DT, ¿vale? Que sería, en este caso, esta nueva bomba, que es el Digital Timer, o una A, que sería la versión Auto Adapt. Todas incluyen al final las siglas PM, que está relacionado con el motor de imán permanente. En cualquier caso, con las bombas A tendríamos 3 modelos de funcionamiento disponible: continuo, sin feedback de la instalación, en función de la variación de temperatura del circuito o en el modo auto-adapt que ya hemos comentado, ¿vale? Bien, y terminamos con el análisis de las funcionalidades de los equipos y vamos a pasar a ver algunos puntos de instalación y funcionamiento que es importante tener claros. Venga, vamos. En suelo radiante. Vamos a empezar un poco con más detalle las particularidades en cuanto al funcionamiento y la problemática de los sistemas de calefacción, ¿vale? En el caso del suelo radiante, cuando hablamos de este sistema, es importante tener en cuenta que yo no me puedo liar a poner tubo como si no hubiera mañana, sino que hay unos circuitos, ¿vale? Y como recomendación general, los circuitos no deben de tener más de 90, 100 metros. Podéis ver más información en el cuadrito azul. Ya hemos dicho que son sistemas que trabajan a una temperatura más baja, menor que los de radiadores, y por tanto, al tener una inercia térmica muy grande por ese mortero que he comentado y por tener que calentar toda la superficie del suelo, me cuesta bastante variar la temperatura de la casa, aunque sea un par de grados. El sistema no debería de parar nunca durante el periodo de calefacción, por lo que tendré que modificar la temperatura de impulsión para asegurar eso. Además, podría ahorrar bastante energía por tener saltos térmicos pequeños entre impulsión y retorno. Acordaros que en el caso del suelo radiante, el salto térmico es menor que en el caso de los radiadores. Y eso pues también me ayudará, ¿vale? Idóneamente, todos los circuitos deberían de estar equilibrados, porque si no lo hacemos se traduce en diferencias de temperatura entre las distintas habitaciones y terminará afectando al confort, ¿vale? Por eso nosotros incluimos esa opción de equilibrado sencillo en nuestras bombas para que podáis pues hacerlo y evitar llamadas posteriores de quejas del propietario diciendo que hay diferencias de temperatura o que hay también presencias de aire en las zonas de los circuitos o lo que sea. También puede ser que haya un caudal insuficiente o como sugería en el ejemplo, ¿vale? O la mayoría, a ver, principalmente la mayoría de estos problemas se solucionan con una adecuada selección del equipo, como hemos estado viendo, ¿vale? Y en cualquier caso, purgando el aire de los colectores. Tenemos un modo de funcionamiento. Las bombas sabéis que tienen las velocidades, las famosas velocidades. La velocidad 3 siempre forzará a purgar el aire, porque lo que hace es recircular el agua muchísimo más rápido, entonces es un modo un poco como de ayuda a la purga. Recomendamos poner la bomba en versión 3 siempre que estemos purgando el aire. Ya hemos comentado que cuando tengo un sistema de radiadores tengo que mover caudales menores de agua, que en el caso del suelo radiante, pero el salto térmico es mayor, ¿vale? Como veíamos en el ejemplo. Tener que mover menos agua no me libra del equilibrado hidráulico, así que mejor ponerlo lo más fácil posible, ya sabéis. Con respecto a los problemas típicos, son similares a los que ya hemos visto, pero en este caso la purga se hace en el radiador, como ya sabéis. Además, puede darse el caso de que el radiador esté mal dimensionado, que sería equivalente a no plantear bien la instalación del tubo en el suelo radiante.
Puedo probar de impulsar a una mayor temperatura con el consiguiente aumento en el consumo eléctrico o, si fuese muy grave, cambiar los radiadores. Y para que quien se haya quedado con curiosidad sobre el tema del equilibrado hidráulico, os dejo aquí más información, ¿vale? Desafortunadamente no podemos profundizar más en ello hoy. Tenemos una plataforma y os la recomiendo, que se llama Ecademy, con vídeos, cuestiones, información de todos nuestros sistemas. Igual alguno ya lo conocéis, ¿vale? Hay, hablando de lo que estamos viendo hoy, hay un módulo específico del Alpha 3 y del equilibrado hidráulico, ¿vale? Al que le podríais echar un ojo en el momento que deseéis o cuando tengáis un ratito. Hemos agrupado las recomendaciones de instalación por modelos, ¿vale? Siempre cuando es posible, porque realmente son muy parecidas. Aquí veíais las alfa, ¿vale? Tened en cuenta que son bombas de rotor húmedo y es muy, muy importante que nunca trabajen en seco, que la dirección del flujo sea la adecuada. El rango de temperaturas y presiones lo tenéis en la primera imagen. En la siguiente, lo que quiero es que veáis la flechita, ¿vale? Esta de aquí, en la segunda, la flechita. Viene marcada con la hidráulica de la bomba y esa tiene que ser la dirección del agua, siempre, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Pero después ya puedo poner como me dé la gana las cosas, ¿vale? Es importante que el eje esté en paralelo al suelo, puede ser con tuberías verticales u horizontales, pero siempre colocada de la manera que veis aquí, ¿vale? Con respecto a la caja de control, donde está el panel, podéis ponerlo en cualquier sentido, hacia donde queráis, menos hacia arriba. Y si necesito cambiar la orientación del display porque la instalación se me ha quedado al revés, simplemente sacamos los 4 tornillos que tiene la caja y se gira. No hace falta torcerse el cuello para poder leer el display, ¿vale? En el caso de la Alpha 2 y del Alpha 3, ojo que si estamos usando sistemas de refrigeración, el agua siempre tiene que estar por encima de los 2 grados, ¿vale? Y la caja, el conector, en este caso, siempre hacia abajo. Dependiendo de la temperatura del trabajo, tengo que garantizar una presión mínima y en este caso estaríamos hablando de 0,5 metros, ¿vale? Por debajo de 75 grados de temperatura. Si hablamos de 90, pues serían 2,8. O sea que nos afecta bastante la temperatura a la que trabaje la bomba, ¿vale? Con esa presión mínima que necesitamos garantizar. Y en cualquier caso, el sistema tiene que tener una presión inferior a 10 bares. En el caso de las magnas, en la primera imagen veis como antes en las alfa, las condiciones de funcionamiento en la instalación y a continuación tenemos la dirección de flujo. Como ya sabéis, las flechas grabadas en la carcasa de la bomba indican el sentido del caudal del líquido, ¿vale? A través del cuerpo hidráulico y, como sabéis, dependiendo de la posición de la caja de control, es decir, de la línea de las tuberías, el líquido se puede desplazar en horizontal o vertical. De hecho, en las imágenes de más a la derecha y en las de abajo veis todas las posibles orientaciones de la bomba. El eje del motor siempre, siempre, siempre debe de estar en posición horizontal. Y observaréis que lo que no se puede hacer es que la caja quede hacia arriba o hacia abajo para proteger así la electrónica del equipo en caso de condensación o en caso de que haya una fuga en la instalación. Como resumen, eje horizontal, caja de control en posición horizontal, que el logo de Grundfos quede en vertical, ¿vale? Y como ocurría antes, se puede modificar la orientación de la caja, pero hay que asegurarse siempre que las válvulas de corte estén cerradas antes de ponernos a desmontar nada, ¿vale? Ojo con la presión de aspiración, especialmente crítico cuando trabajamos con AutoAdapt. Según la temperatura del líquido y el modelo de bomba, yo necesito garantizar una presión mínima en la aspiración de la bomba, que por ejemplo, para 75 grados necesito en el caso de las magnas que sea de 0,1 bar, ¿vale? En las bombas más pequeñitas y de 0,5, 0,7 en el caso de las más grandes. Y este valor aumenta si tenemos bombas dobles. Tendríamos que sumar 0,1 bar, ¿vale? A los valores que os acabo de comentar. Lo mismo ocurre si están colocadas también a más altitud, nos afecta a la altitud, ¿vale? Siempre y cuando sea
por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Vale? Y para no abrumaros con más datos, que sepáis que todo esto se puede consultar fácilmente en el manual de instalación y funcionamiento, que es común en la Magna 1 y en la Magna 3. ¿Vale? Por cierto, las cubiertas aislantes que traen las bombas, solo las sencillas, ¿vale? En doble no hay, vienen como parte del embalaje. Son unos trozos de corcho negros. Se instalan en los sistemas de calefacción para que no haya pérdidas de calor. Ojo, porque no es nada raro que al sacarla de la caja la tiremos, ¿vale? Pensando que forma parte del embalaje. Poco nuevo a estas alturas, ya sois unos expertos en todas las cosas de cómo se deben de hacer, ¿vale? Desde el punto de vista de instalación. Sabéis que hay que fijarse en la flechita que podemos encontrar en la carcasa de la bomba, en la parte hidráulica, para asegurarnos la dirección del flujo correcta, y aprovecho para recalcar aquí lo importante que es que la instalación esté llena de agua, ¿vale? Así como la bomba, y que no haya bolsas de aire, que purguemos primero y antes de poner en marcha un equipo de estos lo tengamos asegurado, ¿vale? En el caso de la Comfort es muy similar a las anteriores, seguir la dirección de la flecha del cuerpo hidráulico para la instalación y que el agua lleve la dirección adecuada, eje horizontal, paralelo al suelo, y en el caso de la Comfort puedo tener el sensor de temperatura adicional, que como comentábamos antes, habría que garantizar la distancia que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Abajo, para que las lecturas de la bomba sean las correctas, ¿vale? Si se siguen todas las recomendaciones, las bombas funcionarán estupendamente durante toda su vida, durante el mayor tiempo posible. Y no queremos acabar sin recordaros dónde están las herramientas que necesitáis para una buena selección de producto, según el sistema de calefacción que se tenga, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y como hemos ido diciendo durante toda la sesión, todo lo que hemos visto durante el webinar está indicado a partir de la página 42 de nuestro catálogo tarifa. Y para que os resulte lo más familiar posible a la hora de trabajar, aquí tenéis una foto donde podríais ver también en la página 111 a la 139 una tabla de equivalencias con distintos equipos de fabricantes, empezando por los nuestros y pasando por otras marcas, donde os indicará la bomba equivalente correcta para saber pues, cuál sería la equivalente de Grundfos dependiendo de unas prestaciones u otras, y que sea lo más fácil posible la sustitución. Sin más, os dejo una valoración, un enlace, lo veis aquí, para que podáis hacer una valoración con unas preguntitas, y con esto pues doy por terminado el webinar. Gracias, muchas gracias por la atención, por haber estado todos aguantando. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, y sin más pues doy paso a mi compañero de Teclisa. Un saludo, gracias a todos y hasta la vista. Bueno, Víctor, muchas gracias por la formación, ha sido muy interesante. Y nada, solo queda agradecer la asistencia a todo el mundo, comentar que nos vemos en los siguientes cursos y nada, gracias.